patrimonio cultural en los tiempos contemporáneos. El tiempo destinado para cada exposición es entre 25 y 30 minutos. Les pedimos a los ponentes que sean justos con el tiempo. Así que, bueno, bienvenidos, maestro Juan Camilo Rivera, bienvenido maestro, y Edwin. Bueno, ¿me estás escuchando, Juan Camilo? Bueno, perfecto. Buenos días, casi tardes para todos. Vean, esta presentación surge por una cuestión muy particular y fue una invitación de Yuko, con la que tuve oportunidad de compartir el semestre pasado en una presentación en un evento que justamente organizó aquí nuestro coordinador de mesa, el doctor Milea, Alejandro González Milea. Y bueno, se hizo extensiva esta invitación, que es muy particular porque el tema del bahareque no es propiamente un tema sobre arquitectura de tierra, ¿sí? Para el caso colombiano, el bahareque hace referencia más bien a una utilización de un material muy particular que tenemos abundantemente en Colombia, que es la guadua. La guadua es una variedad de bambú que es, digamos, un tipo de bambú mucho más ancho, mucho más grueso, y que se utiliza como un sistema constructivo que se ha desarrollado técnicamente pues en toda la historia del país, y que hoy por hoy mantiene un arraigo y una identidad, o ha generado una identidad muy particular, particularmente en la zona de donde nosotros somos, que es la zona cafetera de Colombia. Yo tengo el gusto de reencontrarme con Juan Camilo el año pasado en un evento en Colombia, y le hice extensiva esta invitación dada su formación. Nosotros fuimos compañeros en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, y los azares del destino nos separaron. Él hizo una maestría en Historia y Teoría Crítica del Arte y la Arquitectura en la Universidad de Chile, y yo me fui por el tema del desarrollo y la sociología, y bueno, nos reencontramos de nuevo, y entonces dijimos, bueno, vale la pena hacer un análisis de esta visión que para los arquitectos en Colombia es tan importante en términos de lo patrimonial, ¿sí? Porque digamos, el bahareque se ha convertido como en un elemento fundamental de la arquitectura colombiana. De hecho, tenemos todo un momento histórico que se llama la arquitectura republicana, y el bahareque es digno representante de ese periodo histórico, político y por supuesto arquitectónico. Pero la visión que traemos a consideración es una visión, o una reflexión más bien, que tiene que ver un poco con la pertinencia sociocultural y actual de la utilización de ese material. En ese sentido, creo que distamos mucho de lo que se ha presentado esta mañana. O sea, nosotros no estamos haciendo una revisión histórica, arqueológica del elemento constructivo, sino que más bien reflexionamos acerca de cómo ese elemento constructivo aún hoy es pertinente y aún hoy se sigue utilizando para habitar en la región, ¿no? Lo que ha generado una identidad y lo que ha permitido también su permanencia en el tiempo. Vale, entonces esta es una breve introducción. Yo los vuelvo a acompañar, digamos, al final en la parte de la reflexión, y voy a darle la palabra a mi querido amigo Juan Camilo para que pues nos hable de esta temática. Adelante, Juan. La expansión de la frontera agrícola. Con sus familias y sus pertenencias a lomo de mula, abrieron selva, hicieron caminos y fundaron poblaciones en busca de un mejor futuro. Es así como desde Sonsón, aquí está Medellín, la capital del departamento de Antioquia, y desde Sonsón, que aún es Antioquia, pasan al norte de Caldas, donde en Aguadas fundan en 1800. Siguieron su camino hacia el sur con otras poblaciones de los departamentos de Risaralda y Quindío, un proceso que se conoce como colonización antioqueña, lleno de tradiciones, la siembra de café y por supuesto la manera de hacer casas y ciudades. En un principio, la instalación se realizaba con chozas de vara en tierra, casas más estables y permanentes, las cuales en esencia no se alejaban de la usanza española, con paredes de tapia, que es un muro hecho en una mezcla de tierra apisonada entre 50 y 70 centímetros de grosor, materiales de construcción, como cita Jorge Enrique Robledo. Ya desde 1884 se había empezado a construir las casas de modo nuevo.
Se hacía de tapias la planta baja y de madera el segundo piso. Don Ricardo Arango fue el primero a quien se le ocurrió tan feliz idea y de esa manera construyó su casa. Pronto se notó que en esa casa no había causado daño alguno el temblor de 1885 y todos los edificios que de allí en adelante se construyeron fueron al estilo de la casa de Don Ricardo. A ese estilo le llamaron estilo temblorero. Lo anterior da fe de un proceso de construcción tradicional que va cambiando en el tiempo de manera no académica, realizada por maestros sin arquitectos, un desarrollo de ensayo y error que consolida una manera de arquitectura vernácula, definida según Marina Weissman como el resultado de la adaptación del hombre en el medio, generadora de cultura y tradición, que da como resultado una simbiosis entre el hombre y el territorio, en el espacio propio y en el tiempo propio. Se establece entonces el patrimonio cultural y arquitectónico, el cual, teniendo la misma estructura de maderas, se le apuntilla una lámina metálica corrugada y se le aplica una capa de cemento. Por otro lado, fuera de la relación técnico-constructiva, la arquitectura de Bareque presenta diferencias según el contexto. Por ejemplo, en el entorno rural se dio una arquitectura que se mezcla con el pequeño minifundio cafetero y los amplios hacia del comedor, y como lo identificó Mónica Liliana Flores en una entrevista, hasta para recibir las visitas servían esos corredores anchos. A la sala casi nadie entraba a conversar. Pedro Felipe dice que la diferencia entre lo urbano y lo rural estuvo en que en las poblaciones, las casas se dotaron de uno o más patios interiores como necesidad de iluminar y recorrer el interior de la vivienda, en tanto en el campo como en las demás edificaciones tan separadas unas de otras no existió. Además, adquieren en el balcón un singular desarrollo estético, con unos fines detalles de carpintería para embellecer la construcción y como sinónimo a su vez de esa capacidad adquisitiva. Por último, la arquitectura de Bareque de la gran ciudad Manizales, ciudad que iniciando el siglo XX se convierte en la tercera ciudad de mayor importancia económica para Colombia, debido a la exportación de café producido en la región. Eso permitió que se dieran relaciones con el mundo, pese a ser una ciudad que todavía se encontraba interconectada por medio de caminos de herradura. Esto dio paso a dos diferentes desarrollos estéticos en la arquitectura de Bareque dentro de esta misma ciudad. Por un lado, un Bareque austero, de formas sencillas y con una imagen a la usanza de las viejas tradiciones. Por otro lado, un Bareque de estética más docta, que buscó romper con la tradición y que más bien se acercó a una imagen afrancesada digna del espíritu republicano de la época, en la cual se buscaría la simetría, se eliminan los aleros y se enriquece con detalles ornamentales cargados de eclecticismo gracias al Bareque encementado y al avance de la yesería, siendo una arquitectura que solo las personas con alto poder pudieron mostrar y gozar. Esta será la arquitectura por la cual en 1996 se declara el Centro Histórico de Manizales como Monumento Nacional. Toda esta historia y cultura que se gesta en la región, sus tradiciones, sus estéticas, con la principal actividad económica del cultivo del café, permite que en el año 2011 la UNESCO declare como Patrimonio de la Humanidad el paisaje cultural cafetero de Colombia, reconociéndose la importancia de las relaciones productivas y socioculturales que se desarrollan en un hábitat donde la frontera entre lo rural y lo urbano no está del todo definida, lo que ha configurado históricamente un paisaje singular y dinámico en constante evolución. Entre sus 16 atributos, como lo son el café de montaña, el cultivo de ladera, la institucionalidad cafetera, minifundio cafetero, entre otros, está el patrimonio arquitectónico como un patrimonio que ha sido creado por los pobladores de la zona
y se trata de una arquitectura regional de Bareque que se expresa en los saberes tradicionales del diseño y construcción de sus viviendas. Esto ha generado varias dinámicas territoriales, tanto la sensibilización de los lugareños, generando más arraigo y orgullo, como la oportunidad de generar una modernización más consciente y un aprovechamiento de un crecimiento económico responsable frente a lo sociocultural. Inversiones del orden nacional para el estímulo del turismo, como por ejemplo esta fonda de la alcaldía, con una inversión cercana a los $700.000 en mejora de caminos, supone que recibirá una inversión, unos visitantes ya de orden mundial, ¿no? Unos visitantes y unos turistas que vienen desde buscando, digamos, estos paisajes UNESCO. Así como para la arquitectura, se prepara algo muy nuevo, con estudios académicos, donde, como lo dice Pedro Felipe Hoyos, la arquitectura de tierra y Bareque puede situarse en el rango de la bioarquitectura, debiendo ser el uso de materiales sostenibles para la construcción de nuevas viviendas una de las políticas que deben ser oficiales, especialmente en las ciudades denominadas patrimoniales, como solución a bajo costo y de protección a nuestro patrimonio cultural. La arquitectura y construcción con tierra ofrece un conjunto sistémico de posibilidades técnicas que integra otros usos ecológicamente correctos, al ser empleadas energías limpias y maderas de reforestación. Hasta aquí, digamos, los dejo con esta pertinencia actual, donde deja realmente y se descubre que es bastante abierto el panorama de posibilidades que sugiere el futuro para el Bareque en nuestra región, el Bareque y la construcción en tierra, y aquella protección sociocultural que debemos generar frente a un posible desarrollo de un turismo rampante y que puede generar bastante conflictos ya identificados en algunas regiones, como lo sería el caso del Quindío, ¿cierto? Ya los mismos propietarios han salido de sus casas, han vendido sus predios para que gente de afuera generaran hoteles, y estos propietarios quedaron prestando los servicios para ese hotel. Entonces, digamos, situaciones de estas se vuelven complejas y de continuo debate cómo hacer a futuro para fortalecer esta región. Muchas gracias y los dejo con el compañero Edwin. Gracias, Juan. Hazme un favor, ¿puedes poner la diapositiva de la región, por favor? Para comentar algo aquí. Vean, este tema, digamos que ha tenido un revival en Colombia muy particular. O sea, antes era única y exclusivamente una temática abordada por los arquitectos del área del patrimonio, pero el tema de la arquitectura del Bareque ha regenerado su fuerza a partir de la declaratoria de paisaje cultural cafetero que la UNESCO le da a la región en el año 2011. En este sentido, esos tres departamentos o estados que corresponden a Caldas, Risaralda y Quindío son los que en su gran mayoría contienen a los municipios que están dentro de la declaratoria. Son alrededor de 146 o 150 municipios, y digamos que el hilo conductor o la característica principal, el mínimo común denominador que tienen estos municipios es el cultivo del café y su arquitectura. O sea, realmente no encontramos una arquitectura disímil entre uno y otro, todas son muy homogéneas y muy parecidas. La gran diferencia está, como lo estábamos planteando nosotros, o radica en que tipológicamente el Bareque se ha hablado a partir de sus características constructivas o de sus elementos. Entonces tienes el Bareque en tierra, tienes el Bareque en cementado, el Bareque metálico, el Bareque en tabla de madera, pero no se había hablado con sinceridad, digamos, y con honestidad de las diferencias contextuales del Bareque. En este sentido, ¿en qué tipo de territorio está ubicado? Aclaro esto, ya dije, el territorio es homogéneo,
en términos de paisaje y en términos socioculturales y demás. Pero espacialmente hay una gran diferencia. Es muy distinto encontrarnos con una casa de bareque en el campo, ¿sí?, a una casa de bareque en un municipio pequeño de 50.000 habitantes que tiene una alta relación con el campo, y muy distinto aún encontrarnos una casa de bareque o un edificio de bareque ubicado en la ciudad, ¿sí?, en una ciudad de 300 o 400.000 habitantes que para el caso de Manizales, Pereira y Armenia, que son las capitales de estos departamentos de los que hemos hablado, pues son consideradas como ciudades intermedias, ¿sí? Entonces, esa tipología no ha sido muy abordada, solo hasta ahora, y Juan Camilo lo puede corroborar con mayor precisión, solo uno de los estudios que se han hecho empieza a hablar de ese tema. Entonces creemos que ahí hay todo un nicho de investigación por desarrollar muy interesante, porque insisto, el bareque es cercano a la cultura, pero no lo estamos viendo única y exclusivamente como un elemento de valor patrimonial, sino que es un elemento que se parte de la vida cotidiana. Bueno, eso por una parte. Por otro lado, tiene que ver el tema de el sistema constructivo con su relación o con referencia a lo socioeconómico. ¿A qué nos referimos con esto? En la ciudad, por ejemplo, el bareque tuvo o ha tenido un desarrollo desde la arquitectura popular. O sea, mucha gente en muchos procesos históricos de crecimiento de las ciudades, al ubicarse en las periferias, al ubicarse al buscar tener un lugar de cobijo en la ciudad, llegó y lo primero que hizo fue romper guadua, cortar esterilla y armar su casa de bareque, ¿no? La esterilla es esta lámina de la guadua, se rompe, como se sacan hiladas de la lámina de la guadua, y con eso se hacen un entramado de muro, ¿sí?, y luego se recubre. Entonces, tuvo durante mucho tiempo, y aún se mantiene, este sistema constructivo un estigma. Es que vivir en casa de bareque es vivir en casa de pobre, ¿no? Ese fue digamos, un estigma que ha sido como histórico en ese sentido. Ahora, ¿en dónde? Cuando vives en la ciudad, ¿verdad? Porque si lo ves en el campo es como algo normal. No, pues es casa de campesinos, es normal que vivan en bareque, ¿no? Pero en la ciudad siempre tuvo ese estigma. Aún hoy vemos casas de bareque y vemos gente construyendo su primera habitación o una ampliación de su casa en este sistema, ¿sí? Ahora, dentro de la idiosincrasia colombiana, y creo que sin molestar a nadie, no es muy distinta a la mexicana. Yo llevo 8 años aquí y créanme, nos parecemos muchísimo. Ese estigma genera una mella muy importante en términos socioculturales para los núcleos familiares. Entonces, el ideal es tener una casa de material, es lo que se dice en Colombia. ¿Y qué es tener una casa de material? Una casa en ladrillo, una casa en adobe, una casa en ferrocemento, en lo que sea, pero en algo que no se caiga, supuestamente, ¿no? Este sector que nos está presentando Juan Camilo, o del que estamos hablando, es una zona de alta actividad sísmica. En el año de 1999 un fuerte terremoto que acabó con grandes cantidades de edificios, y en el caso, por ejemplo, de Armenia, el impacto del terremoto, Armenia es la capital de uno de estos departamentos del Quindío, del cual Juan Camilo habló al final, tumbó el 25% de la ciudad, estuvo en calamidad, ¿no? Eso fue una calamidad nacional e internacional. Dato curioso, nunca le pasó nada a los edificios hechos en bareque, pues sí se caía el revestimiento, ¿verdad? Pero la edificación seguía ahí. Entonces, Juan Camilo mencionó muy acotadamente uno de los estilos del bareque, que es el estilo temblorero. O sea, por ejemplo, la universidad donde nosotros estudiamos, nuestros profesores expertos en el tema patrimonial hablaban del estilo temblorero como una forma de minimizar el impacto del tema sísmico en la región a partir de la construcción de edificios y casas en bareque. ¿Por qué? Porque la estructura es una estructura que está demostrado que resiste el movimiento telúrico en todas sus condiciones, ¿sí? Y que lo mínimo que se cae, o lo máximo que se cae más bien, es el revestimiento, que no va a causar ningún daño, ¿sí? Porque es cemento, es tierra, y al estrellarse contra el suelo se deshace. Entonces, bueno, ese estilo sirvió en términos de lo académico y lo técnico a revitalizar también este sistema constructivo como un sistema fundamental y de la identidad de la cultura cafetera. Ahora,
para finalizar y retomar el punto final que estaba mencionando Juan Camilo, cuando se hace la declaratoria del paisaje cultural cafetero, que es una declaratoria muy importante, ¿no? O sea, yo aquí he conocido los pueblos mágicos, algunos de ellos cafeteros, y añoro esta tierra, que es mi tierra, ¿no? Porque son muy parecidos, pero ahora piensen en un pueblo mágico mexicano, pero al lado tiene otros 20, ¿no? Muy cerquita, porque la región es tan pequeña que los vas recorriendo a todos y es un núcleo muy particular, y por eso la declaratoria. Esta declaratoria, si bien resalta la importancia de la arquitectura como uno de los elementos fundamentales para obtener la declaratoria, digamos que la alerta ahora es que ha empezado a cambiar el uso o la dinámica de tenencia y de formas de uso de esta tipología o de estas edificaciones. Por ejemplo, algunas de esas grandes casonas rurales que estaba mostrando Juan Camilo en la presentación, ¿sí?, se convierten ¿en qué? Se convierten en hoteles. En algunos casos con la participación de sus propietarios, en otros casos el propietario decide vender y llega una cadena hotelera y monta un ecohotel, ¿no? Digamos que así como en proyecto de arquitectura en algunas escuelas de aquí, el proyecto de moda es el centro social, en algunas escuelas de arquitectura de esta región el proyecto de moda es hacer un ecohotel, ¿no? Entonces hay ecohoteles por todos lados. Y eso de una u otra forma, pues sí, puede mantener o generar que exista una permanencia del elemento arquitectónico, pero nosotros también consideramos que va un poco en contravía del tema de la apropiación sociocultural del elemento. O sea, porque es que si el edificio está ahí es por el valor que ha tenido en términos del núcleo familiar, del núcleo cultural, del arraigo regional particular. Entonces, creemos que también el vender esta idea y exaltar la idea de la visita y todo esto tiene también sus bemoles, ¿no? O sea, tiene tanto sus cosas buenas como sus cosas malas y que pueden en alguna forma perjudicar como toda la configuración, al menos en lo que respecta al aspecto de la tipología arquitectónica. Bueno, esa es una reflexión general. Juan Camilo, no sé si quieras agregar algo más. Para nosotros, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar a futuro en nuestra región en términos de esa posibilidad que lleguen las grandes cadenas a hacer procesos con esta arquitectura y que no sea adecuadamente intervenida? Ese sobre todo es un tema que estamos hablando de una arquitectura patrimonial y tenemos que elevarla a unos temas de intervención en patrimonio, con unos criterios de valor y unos criterios de intervención bastante acotados y claros, y que no tengamos, digamos, unas dificultades grandes de perder nuestros valores. Muchas gracias. A continuación, de acuerdo con el programa, vamos a escuchar la ponencia de Yuko. Adelante. Gracias, Juan Camilo. Te quedas a ver las siguientes, ¿no? Sí, tiene que estar las preguntas. Muy bien, sí, te tienes que quedar para las preguntas. Podemos poner el power de Yuko. Ya está. Si antes no nos congelamos.